Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Punto y Solución. ¿Sabías que la videoconsulta médica es una alternativa muy útil que disponemos hoy en día y que podría sacarnos de serios problemas cuando por circunstancias ajenas, como por ejemplo esta pandemia que estamos sufriendo, no nos es posible ir de manera presencial a los servicios médicos? Sin embargo, es importante conocer cuáles son sus alcances y sobre todo sus limitaciones para hacer que ésta sea efectiva. Quédate con nosotros y te lo contaremos. Para los que no me conocen aún, soy Manuel Pérez Martinot, médico oftalmólogo con más de 25 años de experiencia en práctica clínica, cirugía ocular, docencia e investigación, maestría y doctorado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Medicina y profesor de pregrado y posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Agradezco una vez más el espacio que nos brinda Punto y Solución a los diferentes especialistas para exponer nuestras ideas, compartir nuestras experiencias, dar algunas recomendaciones y ojalá también plantear algunas soluciones. En esta ocasión hablaremos sobre videoconsulta médica, sus alcances y sus limitaciones. Y es una ocasión muy especial, porque estoy muy contento, ya que me acompaña un excelente profesional y mejor amigo, que es el doctor Víctor Monge Zapata, médico egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con mucha experiencia asistencial y muy querido por sus pacientes, dicho sea de paso, especialista en gastroenterología y hepatología. Es coordinador actualmente de la especialidad en la Clínica Delgado Auna y secretario de filiales de la Sociedad Peruana de Gastroenterología. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. Manolo, un gusto, un placer. Estoy muy contento de poder compartir este espacio contigo, gran amigo, hermano, y vamos a disfrutar este momento, Así querido. es una conversación que vamos a tener entre amigos y colegas y ojalá que sea de provecho de todos nuestros oyentes. A manera de introducción, bueno, no es nuevo para todos nosotros que el Internet y las tecnologías de información y comunicación, las famosas TIC, están revolucionando el mundo y se están haciendo casi indispensables en nuestras vidas. Imaginemos por un segundo qué hubiera pasado si durante esta cuarentena no hubiéramos podido hablar y ver a nuestros seres más queridos, de forma virtual obviamente, ya sea por FaceTime, ya sea por WhatsApp, por Messenger, etcétera. Poder trabajar desde casa, el home office que está tan en boga ahora, ¿no? Y que se ha adelantado a lo que iba a ser dentro de 10 años. Tener reuniones en casa, reuniones de trabajo en casa, eh, recibir las clases de los chicos, ya sea en el colegio o de la universidad, por las diferentes plataformas existentes, ya sea Zoom, Webex, Meet, etcétera. Hacer transacciones bancarias desde los diferentes aplicativos, desde mi celular, desde mi smartphone, o simplemente hacer las compras de la casa a través de un aplicativo de estos que abundan. Pero les cuento que la telemedicina no es algo nuevo. La telemedicina es algo que ya se viene desarrollando hace varios años, sino que como muchas de las cosas ha tomado un empuje sumamente importante a raíz de esta pandemia. Nació hace tiempo con la finalidad, el objetivo principal fue llevar atención médica especializada o médica atención primaria a lugares remotos donde no se hubiera imaginado antes la presencia médica. Ese fue su objetivo principal. Luego de eso fueron saliendo una serie de aplicativos más. eh, Se vio pues que tenía muchos usos, desde la prevención, el diagnóstico, el tratamiento de algunas enfermedades, en investigación y educación. Principalmente esto fue más útil en algunas especialidades, no en todas, sobre todo en aquellas en las cuales las imágenes, el diagnóstico por imágenes, juega un rol muy importante. Debido a la pandemia, los establecimientos de salud se abocaron a la atención de pacientes COVID, como era de esperar, y los pacientes de otras patologías, ya sea agudas o crónicas, pues se vieron en problemas porque no pudieron ser atendidos, ya sea porque no había cobertura o porque tenían miedo de ir a lugares para salir de las casas y evitar contagios. Entonces, ante este problema,
se comenzaron a implementar las teleconsultas. Y estas teleconsultas en algunos lugares estaba un poco más desarrollado que en otros, en los que no había nada se tuvo que empezar de cero, pero en otros se tuvo que implementar, adecuar y regular, sobre todo con determinados protocolos. En la web abundaron una serie de aplicativos y de plataformas para hacer videoconsultas, ofrecer atención remota, ¿no?, a las diferentes personas que accedieron a estos aplicativos. Algunas son gratuitas, algunas con costos módicos, etc. Así que, nada, yo quiero ahora darle la palabra al doctor Víctor Monge para que nos cuente un poco su experiencia en este nuevo capítulo de la medicina para muchos de nosotros, que es el tema de la videoconsulta, desde la infraestructura de una clínica como es la Clínica Delgado. Víctor, por favor, cuéntanos tu experiencia desde el área de la gastroenterología. Ok. Bueno, como tú bien has mencionado, Manolo, la telemedicina existe hace tiempo, se catapultó ante esta situación, y en la Clínica Delgado, donde laboro, tuvimos este gran problema de alguna forma, de cómo poder hacer el seguimiento a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque con esto de la cuarentena, que nadie podía salir, no había acceso. Entonces, con esto del COVID, todo el mundo pensaba en COVID y solamente COVID, pero nos olvidamos de que el resto de patologías a las cuales estamos acostumbrados a manejar continuaban. Continuaban las hemorragias digestivas, la gastritis, pancreatitis, y dependiendo de las diferentes especialidades también veías hipertensión, en fin, infartos, etc. Y el temor de la persona, el temor del paciente de acudir a una clínica era el problema cardinal, ¿no? Entonces, desde Clínica Delgado había que desarrollar toda una estructura, una amplia base de trabajo para poder lograr acceder a nuestros pacientes y que ellos también puedan compartir con nosotros sus problemas, y así nosotros tratar de solucionar estos síntomas o signos que podrían tener los pacientes. Entonces, la telemedicina puede tener diferentes ángulos y va a depender mucho de cada especialidad, definitivamente. Hablándote desde el punto de vista de gastroenterología, inicialmente nosotros tratamos de hacer el seguimiento de pacientes que ya teníamos, ¿correcto? No pacientes nuevos, sino pacientes que ya conocemos. Claro, lo que llamamos pacientes continuadores, ¿cierto? Correcto. Entonces, nosotros tenemos historias electrónicas donde tenemos toda la data del paciente. Entonces, conocemos con quién estamos tratando. Sabemos de sus antecedentes, tanto familiares como personales. Sabemos de las enfermedades que padece y sabemos sobre todo cuál es el problema esencial de su enfermedad digestiva. Pero tenías el otro grupo de pacientes nuevos que podían tener enfermedad y tenían necesidad de consultar. Entonces, tienes el paciente que necesita el acceso inmediato y el otro paciente que es el continuador. Entonces, tienes que mover toda la esfera, porque no solamente es atenderlo, que después vamos a conversar de eso, sino es cómo haces llegar o cómo logras utilizar los exámenes auxiliares como laboratorio, imágenes, y cómo le haces llegar el medicamento también, ¿no? Entonces, todo eso implica toda una ingeniería para poder desarrollar este sistema. Ahora, hay que ser muy cuidadoso, ¿no? La teleconsulta es como si uno fuera el médico de familia, ¿no? El antiguo en que iba a la casa, entraba, eras parte de eso. Uno se siente... El médico de cabecera. Exacto, ¿no? El médico, uno se siente así, ¿no? Porque te sientes parte, pues estás entrando al hogar del paciente. Eso es muy bonito, no sé, yo de verdad que disfruto mis teleconsultas, ¿no? Porque sí, definitivamente analizas la problemática, pero siempre logras comentar y compartir otras cosas esenciales con tus pacientes.
En cuanto a al desarrollo de la consulta en sí, es muy importante establecer cuál es el problema que tiene, ¿no? Entonces comenzamos a analizar los signos y síntomas que el paciente te puede contar, ¿no? Inclusive la pantalla te permite poder ubicar dónde, qué parte le puede molestar al paciente. Lo otro es las muestras gráficas. Muchas veces los pacientes toman foto a sus problemas y te los envían o te los señalan, o tienen exámenes de otros sitios y te los muestran. Entonces comienzas a recopilar toda esa data a través de este sistema. ¿Me entiendes? Es muy, muy ventajoso. Ahora, ¿por qué no queremos a veces que vengan los pacientes, que no vengan a presencial? Porque hay muchos pacientes que son vulnerables ante esta situación y corren mucho riesgo al salir de casa. Entonces, si podemos evitar esa situación, yo creo que es muy, muy, pero muy importante establecer y desarrollar una buena teleconsulta, pero con toda la ingeniería detrás, ¿no? Con todo el apoyo y toda la logística. Excelente. Ahí quiero un poquito resaltar eso que has dicho que es muy importante y que ya algunos autores lo han descrito, que es en esta pandemia se pueden definir algunas curvas importantes, ¿no? La curva principal que ha sido la venida brusca de estos pacientes con COVID, que desafortunadamente todavía no llegamos a una meseta, se le suma la ola o la curva de los pacientes que tienen emergencias normalmente, ¿no? Llámese infartos de miocardio agudo, llámense, para estar en tu tema, hemorragias digestivas agudas, altas, bajas, etcétera, y que van a tener que seguir asistiendo. Pero estamos dejando en una tercera curva a todos estos pacientes crónicos, pacientes continuadores, conocidos por el servicio, que requieren ir a sus controles periódicos y que de alguna manera, ya dije, por miedo o porque sencillamente no había cobertura, pues estaban descuidando sus tratamientos. Entonces, es muy importante esta herramienta de la videoconsulta, sobre todo para este tipo de pacientes. Muy bien. ¿Tienes algo más que agregar, Víctor, en la parte, digamos, de ventajas? ¿O paso a explicar un poquito yo desde mi perspectiva? Las ventajas las hemos mencionado y yo creo que es muy importante tratar de establecer cuál es el problema principal del paciente. Y yo creo que, como tú acabas de mencionar, debemos hacer también docencia, debemos enseñarle a nuestros pacientes a que sepan reconocer los síntomas y signos de alarma, ¿ok? ¿Cuándo es que desgraciadamente tienes que subirte al auto y tienes que ir a la emergencia? Porque conversando con colegas vemos patologías que ya presentan complicaciones avanzadas, ¿no? Apéndices complicados con peritonitis, hemorragias digestivas con unas hemoglobinas bajísimas, con pacientes que a veces se desmayan. Es decir, todo este problema, ¿por qué? Por el temor de no querer asistir a una emergencia, que es justificado, pero debemos hacer docencia, esa es una ventaja, y enseñarle al paciente, estos son signos de alarma. E indirectamente, Manolo, tú sabes que también estamos metidos en esto del COVID y también enseñarles a detectar, ¿no? Las de saturación, el momento en que pudieran tener esta patología y qué importante es el apoyo de oxígeno temprano, en fin, una serie de cosas. Pero hay que aprovechar toda esta posibilidad de llegar al paciente por este medio para no solamente hacer la labor asistencial que hacemos, sino también hacer la labor educativa que es tan importante, ¿no? Correcto, correcto. Muy bien. Mira, voy a tratar de puntualizar algunas de los aspectos que veo dentro de la perspectiva de oftalmología, ¿ok? Dentro de las indicaciones más importantes que yo podría resumir, porque ya lo dijiste tú, pero lo quiero remarcar, la telemedicina la vamos a manejar diferente de acuerdo a las especialidades. Hay especialidades que les cae a pelo, hay otras que no tanto, porque son más complejas o porque requieren de la presencia del paciente o de alguna
examen especial que definitivamente no se va a poder hacer por esta vía. Entonces hay que adecuarse a lo que se puede hacer. Entonces, básicamente nosotros como oftalmólogos, pues podemos hacer algunos diagnósticos, podemos explicar o podemos aclarar al paciente sobre algún diagnóstico que él trae o sobre un tratamiento que va a necesitar. Podemos hacer el seguimiento de los pacientes, ya sea crónicos, con enfermedades crónicas, como por ejemplo glaucomas, por ejemplo pacientes con degeneración macular, o pacientes que son posoperados, que han tenido alguna operación menor y que no han tenido complicaciones, como para hacerles un seguimiento, ¿cierto? Lo mismo para lo que es la discusión de resultados. A veces uno pide exámenes especiales, exámenes de imágenes, y puede explicarlos o discutirlos con el paciente por esta vía. Como repito y dije anteriormente, bueno, para mi caso personal, la teleoftalmología no es algo nuevo. Ya desde el año 2000 desarrollamos un programa en el Hospital Cayetano Heredia, cuando era jefe de servicio en esa época, y lo hicimos con Orbis, que es una fundación, para el manejo de pacientes pediátricos y sobre todo estrábicos, pacientes niños con estrabismo. Entonces, en ese entonces todavía no contábamos con la videoconferencia en tiempo real, pero lo hacíamos de una manera asincrónica, ¿no? Eh, Grabábamos imágenes y estas imágenes las enviábamos vía correo electrónico y luego teníamos un feedback con el especialista, que en este caso se encontraba en Estados Unidos, para mejorar el tratamiento del paciente. O a veces hacíamos unas conexiones directas para poder hablar con el especialista y discutir algunos tratamientos. En eso, por ejemplo, me ayudó mucho Linda Lorenz, a la cual tú conoces, y bueno, el doctor Helveston de Orbis, que en ese tiempo él era encargado de lo que era consulta digital, le llamaban, ¿no? En el año 2005 tuve la oportunidad de visitar el sistema de los hospitales Aravinda, y ahí conocimos y estudiamos ellos tenían un sistema de teleoftalmología muy interesante, pero claro, que se requería de cierta infraestructura y logística. Ellos más o menos diseñaron que cada 50 kilómetros del hospital central ponían una unidad, que en este caso estaba caracterizada por una unidad móvil, con los equipos básicos que tenían capacidad de poderse interconectar. Entonces, por ejemplo, estoy hablando de que había una lámpara de hendidura que tenía un microscopio, que tenía una cámara de video asociada. Entonces, de esa manera, la persona técnica a la cual se capacitaba previamente se podía ir a esa localidad rural y de ahí hacer las tomas respectivas y enviarlas vía satelital a la central para poder ser evaluada por el comité de especialistas que se encontraban ahí. De esa manera, tú le asegurabas al paciente rural una atención de última generación, con los mejores especialistas, y no tenía nada que envidiar a un paciente pues, que se encontraba en la ciudad. Ahora, eso, como repito, requería de mucho dinero, etc. Luego lo tratamos de aplicar en Cayetano de una manera un poco más pequeña, pero con pacientes diabéticos, por ejemplo, adaptando cámaras retinales que tenían estas cámaras de video, estos sistemas de video, y enviábamos las tomas para el diagnóstico de retinopatía diabética. Muy interesante. En el 2006 implementamos algo similar con la ayuda de Orbis y de C International en Nigeria, junto con la Universidad de Calabar, y fueron muy lindos y muy gratos momentos los que pasamos por allá. Entre las ventajas que yo podría remarcar en relación a esta tecnología, pues ya lo hemos dicho, el tema geográfico es muy importante, ¿no? Realmente tú puedes hacer una consulta a pesar de las distancias en cualquier lugar, siempre y cuando pues tengamos las condiciones adecuadas. Lo otro es la inmediatez. Recuerden que el tiempo es oro y muchas veces con esto pues se ahorra tiempo, tanto el paciente de tener que ir, hacer su espera, a que la atiendan, etcétera, y el mismo médico puede de alguna manera organizar mejor sus tiempos. Pero también tiene sus contras, y es que el médico se vuelve
se vuelve esclavo, entre comillas, de la tecnología, y si no sabes regular eso, la puedes pasar mal porque no tienes vida propia. Lo otro, como lo dijiste, Víctor, hace un momento, el tema de los desplazamientos, sobre todo en personas mayores o en personas vulnerables, evitar los desplazamientos a zonas donde potencialmente podrían ser infectados, en el caso de la pandemia. Evita también de alguna manera los autodiagnósticos, porque como tienes la posibilidad de hacer la consulta por esta vía, entonces ya el paciente no se autodiagnostica y tampoco se automedica, que ese es el problema. Otra de las cosas que veo que ayuda muchísimo es el tema de descongestionar los servicios de salud. En oftalmología, según estudios hechos en España, por ejemplo, en Canadá, se cree que hasta un 80% de la patología básica puede ser resuelta por vía virtual y de esa manera evitar que colapsen los servicios de salud. Tienes la posibilidad de no solamente escuchar a tu paciente, sino de verlo, ¿no? Lo cual es muy importante para temas de empatía y temas de contacto visual con el paciente. Sirve como diagnóstico preliminar, por ejemplo, para hacer un triaje, ¿no? Muchas veces uno quiere, a ver, qué le conviene al paciente, qué es lo que debe hacer. Entonces, a veces te sirve como una consulta preliminar antes de indicarle qué necesita específicamente y de esa manera evitar desplazamientos que realmente no tienen mayor sentido y necesarios, ¿no es cierto? Como consejería lo usamos mucho, por ejemplo, el paciente que desea operarse, una cirugía electiva, como una cirugía, por ejemplo, para quitar la miopía, el astigmatismo, una cirugía refractiva, tú le puedes explicar por esta vía cuáles son los pros, los contras de la cirugía, cuáles son las técnicas disponibles y cuál, según la patología que tiene el paciente, sería la técnica más adecuada para él. Se usa en algunos casos también como segunda opinión, ¿no? Pacientes que ya han ido o ya tienen diagnósticos previos y quieren consultar una segunda opinión, también se usa muchísimo esta vía. El tema de las juntas médicas, que me imagino que ustedes lo usan mucho también, cuando hay casos difíciles o cuando hay, por ejemplo, problemas terapéuticos. Entonces, nos permite a nosotros discutir entre colegas e inclusive estar con el paciente, haciendo conferencias para poder de alguna manera escuchar la opinión de 2 o 3 especialistas en simultáneo. Algo un poquito ya más, digamos, personal de cada quien, le genera mayor tráfico en las redes sociales, ya sea a nivel personal del médico, a nivel de las instituciones, y eso va de alguna manera a mejorar también el prestigio. Te sirve para conocer a tu paciente y su caso, ¿no? Sobre todo antes de una consulta presencial, porque puedes ir avanzando con el tema de la anamnesis, con el tema de conocer cuál es el problema real del paciente. Y yo creo que también lo más importante en todo esto es el tema educativo, como tú lo dijiste. Educar es algo que nosotros como médicos no debemos dejar de hacer nunca. Muy bien, yo creo que más o menos con eso hemos dado un panorama general de todas las bondades que puede ofrecer la videoconsulta, pero como todo, no, no todo es de color de rosa. También tiene algunas limitaciones y sobre todo algunos puntos a tener en cuenta. En tu experiencia, Víctor, ¿tú qué limitaciones crees que puedas haber detectado en tu práctica de videoconsulta con los pacientes? Bueno, es el no poder examinar, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, se trata de dolores abdominales, el paciente te puede referir dónde le duele, cómo le duele, pero es muy, muy difícil poder valorar la intensidad de ese dolor, ¿no? Porque a veces esto puede ser hasta subjetivo, ¿no? Definitivamente como parte de la historia clínica, la anamnesis, que es la información que nos brinda el paciente, esto se va corroborando con el examen físico, que es muy, muy importante, ¿no? Yo creo que obviamente el no poder examinar al paciente en el caso del abdomen, por ejemplo, o otros problemas, perdón, ese es un problema importante, ¿no?
sobre todo en la esfera de pacientes nuevos, porque de alguna forma si son pacientes continuadores ya los conoces, ya los has visto, es más, probablemente ya los tienes endoscopiados, tienen endoscopía alta, colonoscopía, tienen eco, entonces tienes toda esa info en la historia. Pero al ser pacientes nuevos hay que tener mucho cuidado. Hay que tratar de explotar la semiología, no todo lo que uno puede ver y todo lo que uno puede escuchar del paciente. Pero sí, yo creo que en definitiva ese es uno de los problemas principales, ¿no? Claro, definitivamente, totalmente de acuerdo contigo. La historia clínica y sobre todo una buena anamnesis ayuda en un buen porcentaje del diagnóstico, pero desgraciadamente con la videoconsulta pues esta no es completa. No es completa la historia clínica, falta la parte semiológica del examinar al paciente, ¿no? La parte importante del examen, porque se usan todos los sentidos del médico y ahí quizás está el arte. Entonces hay que tener, y lo has dicho tú muy bien, mucha cautela a la hora de hacer un diagnóstico y etiquetar al paciente, sobre todo si estoy pensando darle algún tratamiento. Yo agregaría algunas otras limitaciones que he podido ver, como por ejemplo desde el ámbito tecnológico. No todos tienen un buen acceso al Internet, ¿no? Hay compañías que te ofrecen uno que otro servicio, uno mejor que otro. Entonces es básico porque si tú lo que estás tratando es de, sobre todo si el paciente es nuevo, ¿no? Hacer una buena empatía con él, una buena relación médico-paciente, no hay nada más feo que o no se vea bien, o que se vea entrecortado, o que estés hablando y escucha, y al final se hace una conversación entre sordomudos. Entonces eso, la verdad que desmerece mucho este tema. Tiene que haber una comunicación definitivamente fluida y una comunicación eficaz, porque al final eso es lo que al paciente muchas veces lo tranquiliza también, escuchar a su médico. Lo otro es tener un lugar adecuado para esto. No vas a hacer una videoconsulta pues en plena vía pública con todo el ruido alrededor, con las distracciones que puedan haber. Tiene que estar en un sitio como el que estás tú ahora, por ejemplo, sentado, tranquilo, en tu oficina, donde estás abocado a lo que hablas y miras de tu paciente, sin ningún ruido, sin ninguna interrupción. Otro de los temas que he podido detectar es, hay una resistencia natural de algunos colegas y de algunos pacientes, ¿no? Vamos a Sí, llamarlos sí. tradicionalistas, ¿no? Sí, Que sí, se sí. resisten pues a la tecnología y desgraciadamente ese es un problema porque, a ver, en este caso, no sé si estás de acuerdo conmigo, es donde más se ve el ojo clínico del médico, ¿no? Es esa parte de magia que tenemos, donde de solamente ver a tu paciente, de verlo caminar, de verlo entrar, de verlo, oírlo hablar, tú ya más o menos sabes qué cosa es lo que está pasando. Y eso se adquiere con el tiempo, con los años, con la experiencia. Y Así es. desafortunadamente, los más reacios a esto son los que más experiencia tienen. Entonces, ese es un tema que de alguna manera se va a tener que ir superando porque si no, el margen de error va a ser demasiado alto. Hay que tener mucho cuidado. No está indicado en todas las circunstancias, ¿no? O sea, me puede ayudar perfectamente en el seguimiento de mis pacientes crónicos, como hemos dicho, sobre todo si están estables, para el control de mis posoperados que no han tenido complicaciones. Pero, por ejemplo, yo no lo podría emplear para medir la vista, ¿no? Entonces, una de las partes de la consulta del oftalmólogo es medir la vista, hacer la refracción. Y es cierto, existen algunos dispositivos y en otras latitudes se hace, donde el paciente puede descargar, por ejemplo, una cartilla de optotipos para hacer la prueba de agudeza visual en su casa, pero para medir la vista en sí es un poco complicado. Yo lo veo muy lejos de eso todavía. Lo mismo para estudiar el fondo de ojo, ¿no? ¿Cómo le haces un fondo de ojo vía remota a un paciente?
Si no tengo, por ejemplo, en su domicilio, tendría que enviar una cámara retinal o un oftalmoscopio conectado a una cámara de video. O sea, hay cosas que todavía eso no se pueden hacer. Lo otro, y es algo que nos estamos olvidando, es que debe haber un protocolo de telemedicina. O sea, hay que tener las responsabilidades del caso, hay que hacer la telemedicina de manera ética, ¿no es cierto? O sea, el paciente tiene que firmar un consentimiento informado, debería firmar un consentimiento informado de que le estás haciendo una videoconsulta y debe conocer cuáles son las limitaciones de esta videoconsulta. Porque, a ver, para efectos prácticos es la misma responsabilidad médica que tenemos ante un paciente presencial. Y eso al final puede traer problemas tanto al médico como al paciente. Ponerse de acuerdo con el tema del pago, porque la videoconsulta es un servicio que se está prestando y por lo tanto debe ser remunerado, etcétera. O sea, hay una serie de detallitos que se deben manejar y se deben aterrizar en un protocolo. Y que Otro de creo los que, temas... ¿Ah? perdón, y que creo que no es tan legislado todavía, ¿no? Me imagino. Hay una legislación que ha salido hace unos meses a través del Ministerio de Salud, pero más que nada lo han hecho para entidades públicas. Para entidades privadas, me parece que lo que se está manejando es lo que las compañías de seguro lo están haciendo, pero a nivel de privados hay libre albedrío, o sea, uno lo maneja a su, a su parecer y eso no necesariamente es lo mejor. Hay un tema en relación a la confidencialidad de los datos, Víctor, que tú me entenderás. Tú estás manejando información muy sensible del paciente y Claro. que si no hay una plataforma con todas las seguridades del caso, etcétera, pues puedes poner en graves problemas y te puedes meter en graves problemas, ¿no? Como Sí, en sí, otros sí, países claro. donde te exigen que estas tengan estas seguridades. Lo otro que, que he visto, pues, es de que han proliferado algunas aplicaciones y plataformas en el Internet donde te ofrecen servicios médicos especializados, muchas veces por gente que no sabemos cuál es su procedencia, no sabemos cuál es su fiabilidad, su calidad, y hay que tener mucho cuidado, porque así como te pueden ayudar, te pueden meter en un gran problema, porque a ver, hay que ser realistas, o sea, puede haber mucho estafador en este tema, ¿ya? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Si vas a evaluar niños, ojo, tienen que estar los padres presentes o un adulto responsable, por lo menos, Sí, definitivamente. Ya lo dijiste, la evaluación del paciente no es completa. O sea, se pierde un poco la semiología. Yo soy un defensor de la semiología, me encanta, y exacto. soy uno de los que la defiende y cuando tenemos reuniones con los residentes, con los alumnos, siempre discutimos y decimos que es lo más importante el diagnóstico diferencial, porque si no, se están acostumbrando mucho a pedir de frente los exámenes de laboratorio o los mal llamados exámenes de rutina, ¿no? Yo les digo, tienen laboratoritis, porque están esperando tener esos resultados para recién pensar qué es lo que tiene tu paciente. Y eso es algo que debemos combatir nosotros como médicos. Y ya entrando un poco al plano afectivo, yo creo que también esto, sobre todo si es un paciente nuevo, porque si es un paciente continuador, crónico, ya hiciste la empatía previa. Pero si Sí, es claro. nuevo, el trato es un poco frío, ¿no? El trato a través de una pantalla es un poco frío. Esa relación médico-paciente, que es una de las cosas más importantes, no sé, a mí me parece que falta algo ahí. El paciente a veces de escucharte ya se curó, ya se siente mejor, o a veces darle una palmadita en el hombro, ¿no? Siente un alivio, y eso no lo puedes hacer. No lo puedes hacer, desgraciadamente, a través de esto. O sea, se pierde esa compasión, ¿no? Sí, claro. En el buen sentido de la palabra. Y yo creo que si hay dudas, si el médico está con dudas ante un diagnóstico, que no tenga miedo en decir, ¿sabe qué? Señor, señora, debe hacer una consulta presencial. Lo suyo es para que ser visto porque tengo que examinarlo, tengo que tocarlo, tengo que palparlo, etcétera. Es importante. No tener miedo a eso, al contrario, es importante. Hay un aspecto que yo quería consultarte
a ver qué opinas tú, y es en cuanto a la receta. ¿Cuándo recetas o cuándo te atreves a recetar al paciente a través de una videoconsulta, cuando no has tenido la oportunidad de examinarlo físicamente? Me refiero básicamente a los pacientes nuevos. Básicamente, cuando he descartado que no tengo ningún signo de alarma en ese paciente, ¿no? Cuando veo que no es un paciente que tenga un cuadro, por ejemplo, que podría ser un abdomen agudo quirúrgico, por decirte, un cuadro apendicular que debe ir a emergencia. Hay que recordar bastante, y sobre todo cuando hacemos esto, y voy a centrarme en el dolor abdominal, y que tenemos que tener muchísimo cuidado con la analgesia en los cuadros dolorosos abdominales. Hoy día nada más en la mañana tuve me llamaron por teléfono un paciente que conozco de mucho tiempo por su hija, quien empezó con dolor abdominal, náuseas y vómitos. Entonces le digo, bueno, ¿qué le doy, no? ¿Sabes qué? Conversando le digo, esto ha empezado a qué hora, a tal hora. Entonces comienzas a sacar toda la data y le digo, no vamos a darle nada. Yo realmente les recomiendo que se acerquen a la emergencia y hay que evaluarlo. Va a ser mucho más fácil poder manejarlo, sobre todo cuando están vomitando, ¿no? Claro. Para poder administrarle la medicación por vía endovenoso y hacer algunos exámenes rápidos y saber de qué se trata, porque esto podría ser un abdomen agudo. Efectivamente, el paciente viene a la emergencia, hace un rato la fuimos a ver, ya está operada, fue una apendicitis. Imagínate. Me puse a pensar, ¿no? Víctor, ¿y qué hubiera sido si le decías, señora, tómese esta buscapina compuesta o este Plidán o este paracetamol que calme el dolor? Entonces calma el dolor, pero el proceso, tú sabes, Manolo, continúa. Entonces ya no vas a estar en un escenario de un dolor abdominal. Va a bajar el dolor, pero después va a venir va en subida terriblemente y vas a tener una perforación, probablemente de un apéndice complicado. Y de ahí el paciente... Pero ese olfato lo tienes tú, Víctor, por la experiencia que tienes. Volvemos a lo mismo, ¿no? Eso no se te va a escapar. No se te va a escapar porque o ya te pasó antes, o ya tuviste la experiencia previa de alguien que te lo contó, etc. Entonces, eso es algo que hay que tener muchísimo en cuenta. Sí, mucho cuidado con Mucho los... cuidado. Es lo mismo que En me nuestro sucede caso, a el mí, dolor ¿no? abdominal es tremendo, ¿no? Hay que tener Claro, muchísimo cuidado. claro. Es lo que me sucede a mí. A ver, a mí a veces me abruman de fotografías, ¿no? El paciente se toma una foto con el celular del ojo y me dice, ¿qué gota me pongo? ¿No? O sea, ni siquiera te cuenta el caso ni nada, sino sencillamente, mira cómo tengo el ojo, ¿qué me pongo? ¿No? Entonces, cuando uno trata de explicarle que hay que explicar qué es lo que ha tenido, desde cuándo, y quiere hacer un poco de anamnesis, etcétera, y bueno, al final, pues le dices, mira, para poderte recetar tal o cual medicamento es necesario hacer tal y cual prueba, antes no puedo, veo que se fastidian. Entonces, tienen que entender de que hay limitaciones y es por el bien del paciente. O sea, uno le puede hacer mucho daño si es que no está seguro antes de recetar. Totalmente de acuerdo. ¿No? Muy bien. Yo creo que hemos abarcado gran parte de la temática de hoy día. No sé si quieres a manera de conclusión redondear la idea con algo, Víctor, o pasamos a las preguntas. Básicamente yo creo que para los que hacemos telemedicina, cerrando, es educar y enseñarle al paciente a detectar los síntomas o signos de alarma. Eso es muy importante, ¿no? Ya tú has establecido y has mencionado muy bien todos los puntos importantes en relación a lo que es la consulta, la medicación, pero debemos enseñarle a nuestros pacientes a detectar esos signos de alarma y cuándo es que debe moverse. Yo creo que eso es imprescindible. Excelente. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. La videoconsulta, pues entonces es una herramienta útil, definitivamente es una alternativa útil que hay Eso que es una... conocer, hay que saber usar, ¿no? Yo no creo
que por lo menos por ahora reemplace a la consulta presencial, pero es un gran complemento. Es un gran complemento para considerarlos en este tipo de casos, ¿no? Hasta esta Exacto. eventualidad de la pandemia, o pacientes que por algún motivo no pueden tener desplazamientos por motivos físicos o por lejanía, etc. Y hay que considerar que básicamente es orientadora y es educativa, ¿no? Como bien lo dijo él. Correcto. Entonces yo creo que con eso redondeamos la idea general de esta presentación y damos pase a algunas de las preguntas que nos está haciendo nuestro público. Yo las voy a ir leyendo y vamos a ir respondiendo de una en una. Ajá, esta es una pregunta muy interesante. ¿Han lidiado con casos de pacientes que ya llegan con diagnósticos buscados en Internet, el doctor Google, ¿no? Doctor Google. ¿Cómo manejar estas situaciones e identificar los síntomas de manera remota? ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, pues, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Y tenemos, es increíble, pero doctor Google o la doctora vecina o la doctora comadre, ¿no? Tienen mucho peso, ¿no? Muchísimo peso. Y a veces el paciente te discute, pero bueno, ahí hay que llenarse de paciencia y explicarle, ¿no? De que las cosas no son pues como lo que uno puede leer de frente en Google, ¿no? Tú puedes poner, pues, en Google pones quemadura y vas a tener el primer artículo de un tipo quemándose a lo bonzo en las escaleras de un congreso, ¿no? Así de extremista, ¿no? O pones tumor y te van a salir todos los cánceres y es una cosa que, ojo, hay que tener en cuenta lo que son nuestros pacientes, al menos en la especialidad, los pacientes que tienen mucho trastorno funcional, ¿no? Los cuales hacen mucha sintomatología digestiva a partir del estrés, la tensión y la preocupación, ¿no? Y esto los alimenta, el Google los alimenta negativamente, ¿no? Pacientes Así con es. distrofia funcional, síndrome de intestino irritable, en fin, o pacientes con migraña, contracturas musculares, fibromialgia, todos estos pacientes se cargan negativamente con la información que reciben de Google y obviamente la discuten. Y a veces parte de la teleconsulta se demora un montón porque te vas por ahí explicando y a veces pierdes el norte. Hay que saber jugar mucho con eso, ¿no? Sí, eso es algo que a ver, lo venimos viendo hace mucho tiempo. En la medida en que el Internet fue tomando cada vez más cuerpo, lo vimos más en la consulta, ¿no? Yo recuerdo mucho la época de nuestros maestros donde su palabra era palabra del Evangelio. Ya, lo que decía el maestro tal, eso era, y ahí no había que el doctor, que el paciente le refutaba. Es más, creo que ni dejaban que preguntes, ¿no? Eso es y punto. Ahora Sí, ha cambiado mucho, ahora el paciente viene ya leído, a veces mal leído, porque lee en fuentes que no son nada confiables, pero leído al fin, y a veces te cuesta más trabajo y consume más tiempo el explicarle de que lo que ha leído no es lo correcto y que en todo caso no se aplica al caso que él tiene, ¿no? Entonces, eso es un gran problema. Y lo otro es el famoso, pues, inserto que viene en los medicamentos, ay, ¿no? Dios, sí. Son especialistas en lo primero que quieren hacer es leer lo que dice el El inserto. inserto y se aprenden y leen hasta la letra chiquita y entonces, mira, yo más de una vez he tenido que coger los insertos y botarlos a la basura delante del paciente. Digo, acá no hay nada que te interese, ¿no? Porque, a ver, es un problema y se hace un daño, porque va a depender mucho también de la personalidad del paciente, ¿no? Hay Sí, personalidades que son muy aprensivas, son muy desconfiadas. Entonces eso ya también radica un poco en la psicología de uno como médico. sí, es cierto. Eso de los insertos, yo tengo una anécdota de los insertos. Me acuerdo de un paciente que leía los insertos y decía, doctor, usted lo que me ha dejado me da náuseas y está aquí escrito. Entonces,
uno siempre tiene las muestras médicas, ¿no? Entonces vamos a hacer esto, le decía, le sacaba como 5 o 6 cajas de diferentes medicamentos y le sacaba los insertos. Y me acuerdo porque tengo acá mi resaltador y le decía, toma, quiero que lea y marque con resaltador cuál de estos insertos tiene náuseas. Y me lo muestra. Todos tenían náuseas. ¿Me entiendes? Entonces, claro. Se llevaba el mensaje, ¿no? Así el ejercicio, pero se llevaba el mensaje. Vamos. Pero esa es la personalidad especial de cada paciente. Claro, así como hay esos muy aprensivos, hay otros que nada, todo les resbala y nada les interesa, y hay otros que, amén, doctor, lo que usted diga, ¿no? En fin, sí. es parte del gaje del oficio. Eso lo hace simpático. Claro, si no sería muy aburrido todo. Sí, vamos a ver otra pregunta por acá. ¿Se puede uno saltear los exámenes anuales de control si te sientes bien para no exponerme al COVID? ¿Tú qué opinas? Va a depender mucho de la historia del paciente, ¿no? Porque si yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene una lesión en el estómago que yo sé que necesita un control en determinado tiempo, ¿correcto? Tengo que ver cuánto tiempo ha pasado porque puedes poner en peligro la vida de ese paciente, ¿no? Se puede complicar. Entonces hay que analizar mucho la historia, otra vez, historia clínica, antecedentes, qué es lo que tiene. Pero si es una persona sana que no tiene mayor antecedente, vamos, esperémonos unos mesecitos que esto se calme y lo hacemos. Pero si tienes a alguien que viene y ya se pasó 1, 2, 3 meses de un control que debía hacerse, y eso lo estamos viendo, porque en pacientes oncológicos que necesitan controles están dejándolos correr y estamos viendo los problemas ahora. Entonces, va a depender mucho y otra vez hay que analizar la situación. Cada paciente es una individualidad. Así es, eso es lo que iba a aportar yo. A cada paciente hay que manejarlo y tratarlo como un universo aparte. No se puede generalizar. Entonces, si es un paciente que tú conoces con mayor razón y que podemos esperar algunos mesecitos para los controles, perfecto. Si tengo un paciente, por ejemplo, desde mi rama, que tiene problemas en la mácula y que está en tratamiento y que si no lo controlo o no lo trato, sé que va a sangrar, pues hay que hacerlo. Hay otros que no, que tienen un proceso muy lento y que puede esperar, pues se esperará. Entonces hay que personalizar e individualizar la medicina en este caso. Vamos, más preguntas. A ver, ¿qué medidas utilizan los médicos u hospitales respecto a las recetas médicas? ¿Qué medidas? No entiendo mucho la pregunta. ¿Tú qué interpretas de eso? Me imagino que será ahora en relación a la videoconsulta. Pero probablemente sea en cómo hacer llegar el medicamento. Podría ser, ¿no? Bueno, no sé, pero en todo caso vamos a redondearle la idea desde cómo recetar, o cómo haces el proceso en la clínica para hacerle llegar la medicina al paciente. Va a depender de lo que necesita. Entonces, yo lo que usualmente hago es, le doy la receta, le mando por foto la receta y además el sistema, farmacia, le lleva al domicilio al paciente el medicamento con una receta impresa. Entonces, el paciente ya va teniendo una por adelante, que es por adelantado, perdón, que es la foto que va, pero luego le llega a los 3 días máximo, le llega el medicamento, ¿no? Esto obviamente va muy ligado al sistema de seguro, pero funciona, ¿no? Así está funcionando. Al principio costó, porque no es fácil, pero ya más o menos hemos entrado ya a un sistema en que está fluyendo adecuadamente. Excelente. Se pudo completar ese servicio, porque de nada sacabas enviándole, sobre todo pacientes asegurados, ¿no? De nada sacabas enviándole la receta o enviándole la imagen de la receta si no podía completar el tema de la medicina. Claro. ¿No? Bien. Y yo creo que el delivery es importante porque a la larga tú haces la teleconsulta porque no quieres que tu paciente salga de casa, ¿no? Entonces, si le mandas una receta y al final, bueno, aunque ellos también pueden llamar directamente a la farmacia, ¿no? Pero a veces salen, ¿no? Entonces, si ya le das ese añadido de que van
va de la misma clínica y le llevan el producto, yo creo que es algo ventajoso, ¿no? Así es, y sobre todo, pues, que es un servicio adicional para el paciente que te lo va a agradecer mucho. Claro. Muy bien. Bueno, yo creo que ya estamos cumpliendo los tiempos asignados para el programa, así que vamos a redondear. ¿Algunas palabras finales que quieras darnos, Víctor? No, yo creo que hemos tocado varios aspectos interesantes. Ha sido un placer, un gusto haber compartido esto contigo, mi querido amigo y hermano. Estoy a tu disposición para cualquier otra conversación que podamos tener. Claro que sí, por ahí vamos a encontrar un tema donde nos una la oftalmología con la gastroenterología, que hay algunos. Podemos Sí, hablar sí, algo de sí. uveitis en caso de colitis ulcerativas, etcétera. Ya buscaremos algo con Interesante. calma. Así es, así Claro que es. sí. Bueno, nada. Entonces, solo me queda agradecer al doctor Víctor Monge porque yo sé que ha tenido que hacer un espacio en su apretada agenda para poder estar con nosotros y de alguna manera compartir con nosotros su experiencia en este importante tema totalmente en boga el día de hoy. Gracias, Víctor, por estar Un ahí y gusto. por habernos regalado tu tiempo. Agradecer a Punto y Solución por el espacio que nos brinda y agradecer la atención y participación de las personas que han tenido bien oírnos esta noche. Y nada, será hasta muy pronto en una nueva edición de Punto y Solución. Cuídense y cuiden mucho a los suyos. Nos vemos.